Hola, hola. Hola. Bueno, comenzamos, gente. Terminando de acomodarse. Bien, si hoy que termina este primer mes nos preguntaran qué nos quedó claro de meditación, ¿qué diríamos? Dejen que trabaje eso en la mente un poquito. ¿Me van escuchando bien? Eso. Hoy nos preguntan como una suerte de evaluación, pero no es para tensarse porque no es evaluación, sino es pedagógico. ¿Eh? Entonces, me, ¿qué se me viene? ¿No? Entonces, Raquel nos decía desarrollar la atención, decía Raquel. La Ro nos decía meditación es atender. Ya tenemos dos cositas que se relacionan. Desarrollar la atención, meditación es atender, estar presente, es observar. Veamos qué más se nos ocurre, qué nos quedó de este mes, ¿no? Yo sigo leyendo cositas acá. Y esa atención necesita un soporte, ya tenemos otro elemento, esto que llamamos soporte de la atención. Nos dice la Lore, es ser conscientes, aparece la palabra conscientes, estaba la palabra atender, ¿no? Presente, vemos que más aparece. La meditación es escucharnos en silencio, no juzgarse, nos agrega Silvia, Natacha nos ponía la meditación es escucharnos en silencio. Bien, bárbaro. Veamos si se nos ocurre algo más. Bien, bien. Hay una suerte de cuadrito sinóptico que tenemos, que lo puse en un momento yo. Expandir la conciencia, nos decía Francisco. Genial. Es buscar conciencia, decía Evelyn. Desarrollar la percepción de uno mismo, estar presente. Bueno, a ver, denme un segundo que quiero probar una cosita acá. Un instante. Un segundito, me dan un minutín. Por ahí se les ocurre algo, van poniendo. Quiero ver si tengo todavía en esta compu el grafiquito al cual hago referencia. Un instante. En unos segunditos compartimos una cosita ahí. Fíjense ese esquema ahí.
¿Mm? Este esquema dice meditación. Decíamos, esto es un resumen del apunte número 1. Por meditación podemos entender una técnica o un estado. Generalmente utilizamos la palabra conciencia para el estado y para la técnica utilizamos la palabra atender. Si han leído con cierta conciencia, con cierta atención el apunte número 1, en este apunte número 1 nos plantea que conciencia y atención tienen puntos en común. Entonces me gustaría por ahí que repasen un poco ese apunte número 1 y que vean esto de que en un momento usamos la palabra conciencia como un estado y atención como una técnica, un hacer, atender. Fíjate cómo lo usamos como un verbo, atender, y a estado como un sustantivo, conciencia. Del lado de la técnica vemos que hay dos flechitas, ya que decíamos que las técnicas se pueden caracterizar más por ejercitar la atención o por armonizar la energía. Dentro de ejercitar la atención, algo que ustedes nos aportaron ahí, que es tener un soporte de la atención. Entonces yo puedo atender a la respiración, atender a un dibujito, atender a un mantra, atender a distintas cosas, ¿no? Mientras que en armonizar la energía tomamos en cuenta 3 estados nuestros. Un estado con un predominio de tamas, que sería cuando estamos más adormecida, con una energía más densa, más somnolenta. O un estado con predominio de rayas, cuando estoy más inquieta. Y que existiría un estado sátvico, un estado con predominio de sattva, que sería cuando nosotras estamos relajadas, pero despabiladas. Que la relajación muscular no significa perderse entre pensamientos. Y que ese estado sattva sería el ideal para hacer meditación. Habíamos agregado algo más a esto, ¿no? Después de este cuadrito, yo no me acuerdo si lo tienen en el aula virtual porque es algo que hice como para guiarlos. Cualquier cosa lo ponemos ahí para que lo tengan o lo enviamos por el grupo. Algo que habíamos agregado también eran la clasificación de las técnicas. ¿Cómo clasificamos las técnicas del sistema Ahimsa? ¿Se acuerdan algo de eso? Piensen. Piensen si ustedes, ¿cómo se clasifican las técnicas acá? ¿Cuántos grupos de técnicas hay? Este pensar, que yo les digo piensen, es para generar el mínimo estrés que nos ayude a que se fije el conocimiento, ¿no? Yo no tengo problema de decirlo una y otra vez, pero la idea es que fuera más útil mi palabra cada vez que la digo y que de repente no repita yo todas las clases lo mismo y ustedes cada jueves se sienten a decir ¿cómo era? Sino que nos vaya quedando un poco. Entonces, leo alguna cosita más de lo que nos pusieron para no perdernos de eso. Sofía decía, es neutralizar la resistencia que ejercemos en no aceptar la realidad tal cual es. Re interesante. Aprender a escuchar nuestras necesidades. Alejandro nos pone, no es relajación. Es interesante esto, ¿no? ¿Cuál es el límite con otras cosas, ¿no? Como las prácticas de relajación? No es callar la mente. Ahí hay una diferencia con decir no es relajación. Hay un momento en que se puede convertir en callar la mente, ¿no? Pero como una consecuencia, que la mente se calle. Pero no sería sinónimo, está muy bueno ahí. No es callar la mente, pero es como diferente a no es relajación. Uno por estar presente puede tensarse. Miren esto, comúnmente tomamos como que relajación es armonización de la energía. Pero si a mí me corre un perro, relajación no es armonización de la energía. Es canalizar la energía a poder correr. Entonces, comúnmente decimos, armonizamos la energía y hacemos relajación. ¿Por qué? Y porque venimos tensos al pedo. ¿Se entiende? Hay un grado de actividad nerviosa y muscular
que no se requiere para la actividad que necesitamos. ¿Lo ven a esto? Uno está como con el sistema simpático muy estimulado. Entonces, armonizarme, como vengo pasado de vuelta, es bajar. Pero es posible que armonizarme en un momento sería activarme. Entonces tenemos que tener cuidado de que no quede como sinónimo. En cambio, en el caso de callar la mente, hay veces que meditar realmente va a ser estar en un silencio. Lo que es muy importante es que con el tiempo se popularizó una expresión que es mente en blanco. Y al popularizarse esta expresión, gran cantidad de profes de meditación salieron al cruce diciendo, eso confunde. Y es cierto, la persona trata de dejar la mente en blanco, cuando es más importante estar presente que se silencie la mente. El tema es que muchos profes que por ahí no han tenido la experiencia, te dicen que es imposible que se calle la mente. Y eso, según mi experiencia, no es imposible. Entonces, si mente en blanco es imaginarse una huevada blanca, ¿sí? O nos exigimos por llegar a la mente en blanco, claro, es incorrecto decirlo así, o no es beneficioso didácticamente nombrarlo así. Pero en este momento ya hay personas que dicen, no debemos dejar la mente en blanco, no estamos muertos, la mente no queda en blanco nunca, la mente no se calla nunca, y eso no es así. Existen estados de meditación donde hay silencio, 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 ¿no? Y hay una conexión donde vos ni siquiera te sentís individuo, ¿no? Entonces es importante aclarar para mí esas cosas. Hay tres tipos de técnicas, decía la Rossi, no decía, hay tres técnicas, de armonización, de expansión de la conciencia y aplicadas de expansión de la conciencia. En el apunte le agregamos una palabrita más. La dos es técnicas básicas de expansión de la conciencia y técnicas aplicadas de expansión de la conciencia. Definiendo la armonización serían aquellas que buscan que nos pongamos más sádvicos. Y serían infinitas las posibilidades que hay. Supónganse que nosotros estamos en una clase y se nos ocurre que la primera parte de la clase sea armonización de la energía y nos ponemos en pareja y nos hacemos masaje unos a los otros y después nos sentamos cada uno en nuestro lugar y hacemos una técnica básica de armonización de la energía. También podríamos hacer unos movimientos articulares. También podríamos hacer unos estiramientos musculares. También podríamos hacer tensión y distensión. Podríamos hacer una técnica inducida de relajación. Las técnicas de armonización de la energía entonces buscan equilibrar la energía hacia sattva, que no quedes demasiado tamásico, que te pierdas y que no quedes inquieto donde no podés concentrarte. ¿Qué diferencia entre las básicas y las aplicadas? Tratemos de acordarnos. Las básicas son esas en las cuales uno entrena la atención. El objetivo es entrenar la atención y aplicarla es llevar la atención a algo en particular, lo cual me interesa en forma específica. Una emoción, un pensamiento, un problema que tengo y voy a meditar sobre eso. En muchos casos se van a trabajar en este orden como ideal para que a la mayoría de las personas le dé resultado. ¿Por qué digo como ideal para que a la mayoría de las personas le dé resultado? Porque a lo mejor alguien podría partir por la 3 y le saldría. Pero corremos el riesgo de que esa persona, en vez de atender a su problema, se ponga a pensar en su problema. Porque como no trabajó suficiente tiempo o no tuvo ciertos registros con las técnicas básicas, no distingue qué es atender y se pone a pensar el problema, a razonarlo. Entonces es ideal, cuando es grupal la cosa, pasar primero por las técnicas básicas, donde yo solo atiendo para llegar a las aplicadas.
Y en muchos casos nos pasa que algunas personas, para hacer las básicas, se sienten muy incómodas con su inestabilidad energética. Y por lo tanto hay que hacer algunas técnicas de armonización para recién poder practicar técnicas básicas, porque si no, las sufren. Hay personas que sentadas les pica todo y acostadas se duermen. Digo, decir, ¿cómo lo hago atender a este, no? Entonces, muchas veces eso se soluciona haciendo una técnica previa. El otro día habíamos hablado de que uno podía o modificar la técnica o hacer una técnica de armonización como premeditativa. Es decir, hago una relajación y después me pongo a hacer una técnica básica. O la técnica básica la varío, la hago con los ojos abiertos, la hago en otra posición que a la persona le permite equilibrarse. Bárbaro, ese es prácticamente el resumen del módulo 1. El módulo 1 es básico y por básico es base y por base es profundo. No es solo, esto es simple y fácil. No, ahora hay que desarrollar, porque a lo mejor nos queda claro conceptualmente, pero nos es complejo la aplicación o entender qué tenemos que hacer cuando tenemos inconvenientes. ¿Hay preguntas hasta aquí? Preguntas, cosas que por ahí no he explicado de la mejor manera. Veamos, de escribir preguntita o abrir micrófono si ustedes sienten que tienen que hacerlo para preguntar algo. Damos simplemente ese tiempo, no hay obligación de preguntar. Bien. Bueno, vamos a hacer una práctica. Hacemos una práctica que, para que siga afirmándose este conocimiento técnico, lo vamos a dividir en 3 etapas. Una etapa que representa más la armonización de la energía, algunas tareas que hacemos para armonizar la energía. Después una etapa donde simplemente es atender y nos quedamos un ratito atendiendo a algo muy simple para que podamos darnos cuenta cómo va eso, ¿no? La atención en ese caso sería como la coordinación de la mano. Yo te digo, poné la mano ahí. Se te va la mano. Pongo la mano. ¡Ay! Se me va la mano. Y practico a poner la mano ahí y a dejarla. Bueno, con la atención lo mismo. Uno atiende ahí y se le pira. Atiende ahí y se le pira. Entonces, entrena la atención a estar ahí. Entonces, una parte de eso. Y una parte donde vamos a aplicar la atención a algo, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo sería observar algo? Meditar en algo por aclarar ese algo, no por desarrollar la conciencia. Entonces, vamos a trabajar un poquito. Buscamos una postura que nos resulte cómoda, agradable. Si hemos visto el video de meditación y postura que se encuentra en el primer módulo del instructorado, sabemos que las posturas tienen una función con respecto a la armonización de la energía y que por ahí hay posturas que me ayudan a profundizar más el tama, entonces es más posible que me duerma, y posturas que a lo mejor me activan más el raja. Si me siento y al sentarme estoy cómodo, puede llegar a ser la postura ideal, pero tengo que estar cómodo. Si me siento sin apoyo, sería lo ideal. Es decir, me corro más adelante en la silla, apoyo bien los isquiones, y si por estar sin apoyo me estoy cayendo, estoy forzada o me duele la espalda, debería apoyarme. Las manitos donde más cómodo nos resulte. Luego, solamente que no me sienta incómoda al hacerlo, dejo que los ojos se cierren.
Muchas veces con solo cerrar los ojos uno toma contacto con el cuerpo o corta contacto con ciertos estímulos de afuera y ya se produce algo. Ese algo puede ser muy agradable porque se profundiza la respiración, o puede ser desagradable porque siento mi inquietud. Pero esa inquietud ya estaba antes, nada más que la estaba canalizando en atender al profe que estaba hablando. Vamos a atender en particular a la respiración. La respiración es un soporte de la atención ideal, muy completo, porque además de servir de soporte de la atención, también sirve para el equilibrio energético. Podríamos hacer varias cosas acá. Una serían movimientos articulares. Entonces yo les voy a pedir ahora que pongan la palma de las manos hacia arriba, donde la tengan apoyada, y cerremos la mano y abramos la mano. Así de simple, cerrar bien la mano, abrir bien la mano, ¿no? Que es estirar los dedos y separarlos. Cerrar y abrir. Podríamos relacionar uno de los dos movimientos con inhalar y el otro con exhalar, por ejemplo. Fíjense que son dos movimientos, cerrar, abrir. Son opuestos porque uno es cerrar y el otro es abrir. Vamos a cambiar porque ahora vamos a cerrar y dejar de cerrar. Cerrar y dejar de accionar para cerrar. Vean si notan la diferencia. No es abrir. Cuando mucho es dejar que se abra, pero no estamos abriendo como una acción. Vamos a cerrar el puño inhalando y exhalando dejamos de cerrar el puño. Y descubrimos hasta dónde se abre. No se abre del todo, ¿no es cierto? Cierro el puño al inhalar. Al exhalar, dejo de cerrar, dejo de apretar. La inhalación, la exhalación. Y la exhalación también es aflojar, es soltarlo, ¿notan? Soltar. Veo si me puedo concentrar en las manos, hago todo el intento. Cerrar, aflojar. Última vez. Afloja. Bien. También podríamos llevar la atención al cuello ahora. Intento llevar la atención al cuello. Pruebo. Y mover la cabeza de lado a lado, como si quisiera que la oreja tocara el hombro. ¿Puedo estar ahí? ¿Puedo sentir el cuello? Respiro conscientemente. A lo mejor coordino el movimiento con la respiración de manera de inhalar cuando vuelvo al medio, exhalar cuando caiga al otro lado. Entonces decíamos que puedo hacer varias cosas para armonizarme. Una es movilizar articulaciones. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Movilizando las articulaciones de las vértebras del cuello. Pero también podría hacer estiramientos musculares. Probemos. Nos vamos a quedar de un lado. Para que un lado del cuello se estire, entonces estamos con la cabeza hacia un lado, de manera de que un lado del cuello se estire. Y respiro tranquilamente, aflojando el cuello. Fíjate si podés sentir el estiramiento. Concéntrate allí, sentilo. Y en cada exhalación, como es soltar, nos ponemos a favor de ese estiramiento. Y despacito vamos a cambiar, vamos al otro lado. ¿Nos quedamos del otro lado? Respiramos tranquilamente, aflojamos la boca, vemos si podemos dedicarnos a nuestro cuello.
Cada respiración me ayuda a aflojar y aflojar me ayuda a estirar. Muy tranquilamente vuelvo al centro. Voy a dejar que los ojitos se abran y voy a rotar así, hacia los lados. Pero voy a tratar de que la vista avance a la misma velocidad que avanza el rostro. Intenten hacerlo, que la vista avance a la misma velocidad que avanza el rostro. Probalo. Tranquila. Tranquilos. La vista avanza a la misma velocidad que avanza el rostro. Por ahí es difícil hacerlo, pero probalo. Vas a sentir la tendencia de clavarte mirándome o mirar algo, ¿no? Intenta seguir. Como una vista panorámica, así, vas recorriendo. Y luego volvemos al centro para cerrar los ojitos. Vamos a acomodar las manos como más cómoda nos resulte. Y vamos a atender a la respiración. ¿Sentimos la respiración? Si nos es posible, vamos a inhalar y exhalar por la nariz. Pero si te hace falta soltar el aire por la boca, soltarlo por la boca, que también es positivo. Vamos a tratar de contar ahora mientras inhalamos y contar mientras exhalamos. Es decir, como si fueras contando a razón de un conteo por segundo. 1, 2, 3 mientras inhalas. 1, 2, 3 mientras exhalas. Próbalo, por favor. Te va a hacer bien. Inhalo. 1, 2, 3. El número que sea a vos cómodo en el largo de tu respiración. Si te es posible, respira apenas más lento. Puede ser el mismo conteo pero más pausado. Apenas, no te esfuerces, nada, nada, ¿eh? Vamos a dejar de lado el conteo y sentir simplemente la respiración. Respiración, sentirla. Esta es una técnica básica de expansión de la conciencia.
Se trata de entrenarte a estar ahí en la respiración. Cuando notes que te has ido, que has dejado de atender, amorosamente volvé a atender a la respiración de nuevo. Así como sentías la respiración, sentí tu cuerpo. Permitite sentir las sensaciones corporales. Te invito a que ahora vayamos hacia la actividad mental. Y adrede, a propósito, vamos a tratar de recordar cosas de nuestra cotidianeidad. ¿Cómo es tu vida? Trata de recordar tu vida, las cosas que haces, los ámbitos que visitas, las relaciones que tenés. Observa esas representaciones, le decimos, pensamientos, que tu mente te trae con respecto a cómo es tu vida cotidiana, en relaciones, ámbitos y actividades. Teniendo muy presente todo eso y cómo se siente eso. ¿Cómo se siente ver eso? Deja en el aire la pregunta: ¿para qué me sirve la meditación? ¿Para qué quiero aprender a meditar?
y no hace falta que lo contestes, pero por ahí aparece algo. Vamos a volver a atender a la respiración, sentirla. Vamos a comenzar a respirar con más profundidad. Como para activarnos. Y empezaremos de a poquito a movernos o a abrir los ojitos, desperezándonos. Atenti, conversemos. Primero a través de los gestos. Por lo menos las personas que estoy viendo en este momento en la pantalla. Si al principio, cuando cerraste los ojos, sentiste inquietud, levanta la manito. Si sentimos inquietud al cerrar los ojitos. Bien. Bárbaro. Si sentimos más que inquietud, cansancio, como un tamas. Bien, bárbaro. Eso. ¿Quiénes sentimos que, de los que sentimos inquietud, quiénes sentimos que esa inquietud se podía canalizar de alguna manera con los movimientos que hacíamos? ¿Se entiende la pregunta? Bárbaro, es como que me servía. ¿Quién de los que teníamos inquietud sintió como necesidad de decir, me hace falta mucho más, me harían falta una gimnasia? ¿Alguien sintió eso? Como decir, me haría falta más power, ¿no? Me estoy sometiendo a la quietud, puede llegar hasta sentir uno, ¿no? Bien. Bárbaro. ¿Quién sintió, sí, demasiado tamas que le jodió concentrarse en la técnica básica de atender a la respiración? ¿Se entiende? ¿Quién sintió que por exceso de tamas le costaba estar presente en la respiración? ¿A alguno le pasó por exceso de tamas? Otro le pasó al revés, que no logró aquietarse lo suficiente y porque un exceso de rayas me costó atender a la respiración. ¿Pasó un poquito a Nati? Bien, bárbaro. También podemos distinguirlo a través del tipo de pensamiento. Por ejemplo, me voy en pensamiento y si hay exceso de tama, son pensamientos que no tienen nada que ver con nada y no me acuerdo de qué era. En cambio, cuando son pensamientos operativos, cuando yo enseñe esta técnica, ¿qué tengo que hacer de comer más luego? ¿Qué voy a hacer mañana? Esos son pensamientos que generalmente vienen de un predominio de rayas, ¿no? Mientras que cuando hay un predominio de tal, más o menos que los pensamientos que andan por ahí no sabes, ¿viste? ¿Qué carajos son, viste? En eso. ¿Quién le ayudó a concentrarse? Contar. ¿Alguien distinguió que contar le ayudaba a estar en la respiración? Bien, bárbaro, alguno de nosotros. Ahora cambia la pregunta, al punto de que cuando dejé de contar sentí que me costaba más.
¿Entienden esto? Bien, bárbaro. Hay veces que uno no llegó a concentrarse bien y cuando sale el conteo y es solo atender a la respiración simple, me pierdo. Entonces por ahí me doy cuenta que tengo que volver a seguir contando, ¿no? Para poder atender. ¿Pudieron? Natacha nos decía bien, me relajé mucho, me decía, que ¿pudieron visualizar su vida, recordar cosas de lo cotidiano? Bárbaro. ¿Qué hacemos? Esa es el tercer tipo de meditación. Esa sería la aplicada. Ashanti nos decía también que se relajó después del conteo. Si uno, por ejemplo, quiere insistir más en la relajación, empieza a hacer el conteo más lento o en especial la exhalación más lenta, ¿no? Y se va calmando cada vez más. El tercero es atender a algo. Por ejemplo, era atender a la vida cotidiana y preguntarme, ¿para qué quiero meditar? ¿Para qué quiero meditar? No es lo mismo que al principio yo les diga, ¿para qué quieren aprender a meditar? Que nos relajemos, recorramos la vida cotidiana y nos pregunten, ¿para qué queremos meditar? No necesariamente viene la misma respuesta. Entonces, parte del tipo 3 de técnicas, que sería técnicas aplicadas, tiene que ver con que nos lleguen ciertos mensajes que por ahí en otro estado no llegarían. ¿Alguien compartiría esto de... A ver, quería leer una cosa. A ver. Nos decía Santi, yo también me relajé mucho después del conteo. Cambio Caro nos decía, cuando dejé de contar, se me complicó la respiración. Miren cómo uno nos da resultado una o la otra. Vinieron respuestas que sean compartibles, digamos, compartir, todo es compartible, sino que no me sienta expuesta desagradablemente al decirlo. ¿Podríamos compartir qué nos vino en la técnica 3, en la técnica aplicada? Decir, meditar. Diana nos dice, meditar para conectarme con mi conciencia. Eso le venía a Diana. Veamos si alguien más nos comparte con mucha sinceridad, si no, no tiene sentido. ¿Qué es sinceridad? Que por ahí a mí me parece que está bueno decir tal cosa. No, la idea es poder expresar aquello que realmente me pasó. Hola, Arturo. Sí, Claudia. Claudia. Sí. A mí lo que me pasó es que, como contaba la vez pasada una compañera, vive con la familia, nietas y demás, y a mí lo que me ayuda es dejar todos esos gritos y retos que hay alrededor y mirarme a mí, qué me pasa a mí, poder alejarme de ese ruido para ver lo que me pasa con esto. Bien. Con esta vida que me toca. Bárbaro. De 10, che. Bien. Ese rato para ver a uno qué le pasa, ¿no? Y eso termina ayudándonos a optimizar los procesos que vivimos, ¿no? Viendo realmente qué me toca vivir o no, qué parte de eso es así y qué parte podría ser de otra manera, qué parte podría tomar de otra manera, con mucho respeto y mucha humildad, te lo digo, pero con mucha confianza de que el proceso se puede optimizar, ¿no? Es muy importante para mí que yo noto a veces dos cosas con respecto a meditación. Está quien toma que la meditación es mágica y puede hacer cualquier cosa, y está el que le parece que la meditación es una pelotudez. Entonces, me gustaría a mí quedarme como en el medio, en el sentido
de que podamos acercarnos a una persona que sufre. Miren, qué valioso para mí, ¿no? Para mí en particular, todo es valioso, pero Diego dice, meditación para dejar de sufrir, ¿no? Entonces, esa frase me llega mucho, me llega, ¿por qué? Porque es por lo que yo elijo la meditación, ¿no? Es por lo que yo elegí la meditación, coincidimos ahí. Entonces, ¿qué pasa? Yo me tengo que acercar como docente, este curso está enfocado a que nosotras compartamos esto, no es solo un curso para nosotras. Entonces, a mí me gusta como proponerles una postura en la cual uno se acerca muy optimista, pero con mucho respeto. Entonces, el otro está sufriendo, boludece de la mente, loco, boludece de la mente, ¿viste? Es una falta de respeto, ¿no?, al dolor del otro, y acercarse, sí, te entiendo, la vida es una cagada, tampoco, ¿viste? Tampoco. Entonces, poderse acercar con mucho optimismo y a la vez mucho respeto de lo que es estar en un lugar de sufrimiento, ¿no? Y de lo que nos pasaría a nosotras si estamos en ese lugar, ¿no? Entonces, bárbaro. Tanto cuando nos dicen para tener conciencia, ¿no? Así como decía la compañera, conciencia, ¿no? Genial, para dejar de sufrir, más explicadito, ¿no? Como nos explicaba bonito Claudia, decir, mira, yo me salgo un ratito del quilombo y veo qué pasa, ¿viste? Tengo que tener esa idoneidad de conciencia, porque a lo mejor, acá se lo pongo yo a esto, dentro del quilombo no tengo esa idoneidad para mirar qué me pasa, ¿no? Si de pedo que vamos cumpliendo, solucionando las cosas, ¿no? Entonces es muy interesante la idea de salirse, pero no para evadirse, sino para optimizar la conciencia, ¿no? Voy a leer porque tenemos varios que nos han regalado aquí. Meditar para conectarme con mi conciencia, Diana. Diego, para dejar de sufrir, Natacha. Meditar para conectarme conmigo misma, Estela. Quiero saber meditación para una vida plena. Genial. Decía Francisco, para ver qué puedo observar y cambiar. Roxana, meditar para lograr mi armonización cotidiana o mi armonía cotidiana. Se me van saltando los mensajes, se me van moviendo mientras trato de acomodarlos. Ayanti decía, a mí me surgió conectarme para ser mejor. Ro decía, tratar de volver a mi eje. Silvia decía, para volver a mí, para saber quién soy, ¿no? ¿Y a qué vine aquí? Veo poquito ahí, Fefa, me parece. Meditar para tener conciencia de mis pensamientos. Diana nos agregaba, recuerdos agradables en contacto con mis seres queridos, se ve que esto nos ha venido, y momentos en la naturaleza, atardeceres, pájaros. Miriam, para estar más presente, ¿no? Ana, en la técnica aplicada, poder ver lo que realmente es primordial y que hay cosas que pueden pasar a ser secundarias. Bien, ahí, armonizar el día a día. Ana, para volver a mí, para volver al momento. Bien, Nati, meditar para observarme, escuchar el ruido mental sin juzgarme, aceptando el proceso. Fefa, meditar para volver al eje, no irme con la ansiedad. Estela nos decía, cuando soltaba, en momentos tenía pequeños sobresaltos. Bien, Raquel, entré a este curso porque pasé una situación muy difícil y últimamente venía sufriendo mucho. Mi mente no paraba. Quiero dejar de sufrir. Este tema de sufrir a mí me interesa mucho desde el punto de vista didáctico,
porque en sí es muy posible que por más que la palabra sufrir aparezca ahí, explícita, muchas de nosotras la estamos expresando de otra manera. Cuando hablamos de una vida plena, cuando hablamos de armonizarnos, volver al momento presente, porque de alguna manera, claro, hay dolor, ¿no? Y hay sufrimiento en la vida. Entonces me parece sumamente interesante que lo tengamos en cuenta. Meditar es una cosa muy rara con respecto a otras actividades. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que vienen a meditación no saben lo que es meditación. ¿Me explico? Es bastante particular enseñar meditación porque uno va a una actividad que no sabe para qué es, no sabe del todo qué es, no sabe del todo cómo es, ¿no? Entonces es interesante que uno venga a meditación. A veces porque le han dicho que puede relajarse, que puede dejar de sufrir. Parte de lo que a mí me gustaría es que entendamos el proceso. ¿Por qué? Porque a veces entendemos que meditar, que es atender a la respiración, va a terminar haciendo que yo deje de sufrir allá. Pero por ahí entender el proceso de cómo se da nos ayuda. Después me gustaría, es un aporte nada más para el que lo necesite, distinguir cuando mi problema con la meditación, supónganse que ustedes quieren la meditación para algo, ya sea que quieran dar clase o que quieran dejar de sufrir, ya que sea un interés profesional o un interés bien personal. Pero les cuesta, lo que estamos haciendo les cuesta. Bueno, ¿qué me cuesta? ¿Cumplir con la consigna o es que la consigna no me da resultado? Es importante para mí que algunos se la planteen a esta. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, yo no logro meditar o meditar no me está dando resultado. Yo trato de atender a la respiración y nunca lo logro o no logro tratar de atender a la respiración. Resulta que hay algo, les comento una cuestión que tiene que ver con otro curso, ¿no? Tiene que ver con el curso de ansiedad y de manejo de las emociones difíciles. Cuando estudiamos en ese curso, hablamos de que hay 3 condiciones básicas para que las técnicas den resultado. La primera, atenti, es creer que se puede. Si yo no logro creer que se puede, no es que creyendo vas a salir, sino que si no crees, no podés hacer la técnica. No te sale. ¿Me explico? Vean esto. Si yo, por ejemplo, visualizo que me relajo, si yo me pongo a pensar que me relajo y no me relajo, tengo problemas de relajación. Pero si yo me pongo a visualizar y no me dan ganas de visualizar, el problema es que no creo en que la visualización me va a relajar. No sé si lo pueden ver. Si yo no creo que la visualización me va a relajar, yo no voy a poder visualizar. Si yo trato de atender a la respiración y me pongo a mover el cuello, por ahí es que no creo en que atender a la respiración me va a calmar. Entonces, poco a poco vamos ayudando a la persona mediante ciertos registros. Entonces vos tenés, suponete vos, a varias de nosotras, por eso no quiero que ustedes piensen que hablo en particular para una. Lo digo siempre esto. Entonces, varios de nosotros nos movíamos mucho cuando estábamos haciendo la técnica. Nos movíamos continuamente. A varios nos pasó. ¿Qué es lo que yo les planteo? Decimos, vamos a atender a las manos y movemos el cuello. ¿Qué sucede ahí? No estoy logrando enfocar en las manos. Enfocar en las manos sería un procedimiento.
nos va a pasar esto con las alumnas. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando nos pase eso? ¿Vamos a hacer como en el colegio? ¿Lo vamos a cagar a pedo y le vamos a decir, no mueve el cuello, atienda la mano? No, esto es meditación. Entonces le vamos a decir, lo vamos a invitar a que confíe en atender a las manos. Ahora, vos no sabés lo que está viviendo esa persona. Y si esa persona, su cuerpo le quema, se entiende cuando digo le quema, no es literal. La inquietud lo molesta demasiado. Vos lo estás sometiendo a atender a la mano cuando el cuello le grita. Entonces, vamos a decir, en primera instancia vamos a tratar de atender a la mano. Yo les aseguro que si uno creyera más, atiende a la mano y el cuello se queda en el molde. ¿Saben por qué les digo eso? Porque el 90% de los que nos movimos, mientras yo hablaba estábamos quietos. Y si estábamos quietos es que el cuerpo no pica tanto, sino que cuando no estoy estabilizándome con la escucha, el cuerpo se me inquieta. Entonces me puedo estabilizar con la atención en las manos. El tema es que debemos hacer por el momento más poderosa la atención y vamos a trabajar en ello. Entonces, ¿qué le vamos a decir al que continuamente mueve el cuello? Y vos te das cuenta que si mueve el cuello continuamente no está atendiendo a la mano. Le vamos a decir, trata de atender a la mano, pero si no podés atender a la mano, atendé al cuello. Me gustaría verte mover el cuello con optimismo. ¿Qué es con optimismo? Atenti, ¿no? Lo teatralizo yo ahora, a ver si me sale, no sé, de teatro, pero atendemos las manos. Eso es con desconfianza. Esto es con confianza. O sea, si vas a mover el cuello es porque confías mover el cuello. O sea, no, profe, no puedo atender a la mano, la atención se me va al cuello. Bárbaro, pero vamos a confiar en mover el cuello. Es como si la Mariela y yo, discutiéramos un poco cómo vamos a llevar adelante la escuela. ¿Trabajamos así o trabajamos así? Bueno, vamos a tratar de hacer el que le podamos poner pila a los dos. Podemos confiar los dos en vamos por ahí. Porque si no lo vamos a sabotear, ¿no? Entonces, me está incomodando el cuello, me dedico a armonizar el cuello. ¿Saben por qué esto? Yo no sé si ustedes alguna vez se han sentido en su vida, como yo, inestables. ¿Les resuena esa palabra? Inestables. Hay un momento en que uno tiene un grado de inestabilidad que no puede hacer nada, que pierde eficiencia, ¿no? Entonces, hay un momento donde uno no se da cuenta, pero tiene todo inestable. Y no tiene solo inestable la atención, sino la motivación. Entonces, pruebo esto, esa es la cara del Arturo, no es la cara de ustedes, ¿no? No sé si lo han vivido, yo lo he vivido un montón de veces, a mí me ha costado muchísimo la vida. Y algo que me fue muy positivo a mí es que yo he sufrido muchísimo y nunca me pasó nada grave. ¿Por qué es positivo esto? Porque a mí me quedó evidente que el problema venía de adentro. Si a mí se me hubiera muerto mi mamá a los 8 años, yo siempre hubiera creído que era un trauma de la niñez. Y seguro que hubiera sufrido que mi mamá se hubiera muerto a los 8 años, cuando tenía 8 años. Pero no me hubiera dado cuenta que la locura que tengo, no tenía que ver con que mi mamá se me murió. Entonces, a mí me ha pasado mucho de probar esto, hoy no. Entonces, ¿qué pasa? Hay una inestabilidad atencional y hay una inestabilidad motivacional. Entonces, si a vos no te motivan las manos como yo te pido, te motiva el cuello, bárbaro, vamos con el cuello.
Y si no podés con el cuello, tampoco, bueno, acepta que hay inestabilidad. Y veamos de trabajar la inestabilidad, ¿no? Entonces, cuando trabajamos fuerza de músculo, ¿no? Estamos trabajando el músculo. Cuando intentamos una cosa 2 o 3 veces, estamos trabajando otra cosa. ¿Han visto que los métodos de gimnasia van cambiando continuamente? Aeróbics, aerobox, gimnasia localizada, los más viejos recuerdan esto, ¿sí? Gimnasia localizada, crossfit, step, taibo. ¿Saben por qué hacemos los que inventamos técnica? Si yo ya soy un veterano, ¿no? Y soy formador, yo soy de los que formamos sistemas. Los que creamos sistemas, en sí, los vendemos por el beneficio orgánico que dan. Claro, porque vos en CrossFit trabajás la energía. Pero ¿saben cuál es el tema? Rearmar algo y largarlo para que la persona se entretenga con el nuevo tipo de gimnasia. Y entreteniéndose pueda hacer gimnasia. ¿Entienden esto? El principal problema de que la masa, la mayoría de nosotras, pueda hacer gimnasia, pasa por la motivación. Uno dice que va para fortalecer, pero si la clase no te gusta, no logras ir. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser terapéutico, pero pasa principalmente por nuestra forma de la mente, por el entretenimiento. Entonces, los creadores de sistemas creamos una cosa, creamos otra cosa. Es más, en la etapa comercial de uno, que yo la tuve hace 20 años, andamos inventando, pensando cosas todo el tiempo. Agarramos una lapicera y decía, a ver cómo se podría hacer con la lapicera. Y 1, 2, 3, 4, bueno, y tenemos lapicera roja y azul, y ahora una lapicera roja en la mano derecha y una en la... Y creamos cosas que a la gente le fascinan. Al tiempo hay que inventar otra cosa. Entonces, el ser humano, la mente humana es tremendamente inestable. Entonces, si nos hemos sentido inestables, no somos peor que los otros, hemos descubierto algo. Aún la persona que ha hecho 6 años de una carrera y se ha profesionalizado y ha criado niños, no logra meditar 10 minutos diarios. Y ha hecho de todo en la vida, pero no logra estabilizarse para dedicar esos minutos. Final de la cosa, meditación también es llegar a enfocarse en aquello que queremos, descubrir qué queremos y ser un cañonazo. Ser un cañonazo. Yo no he logrado, no he leído media hora en mi vida, no lo he logrado. Hay una inestabilidad en mí de que hay cantidades de cosas que me cuestan muchísimo. Pero hay algo, disculpen a aquello que les resulte pesado, pero estoy hablando para 2 o 3 que creo que lo necesitan. Esa inestabilidad uno la puede disciplinar, ¿sí? ¿No? O puede también aprender para dónde fluir. Aprender para dónde fluir, descubrir qué le gusta, ¿no? En ese camino quizá tenga que cambiar algunas cosas, mejorar un poco la alimentación, mejorar los conflictos de relación. Todas esas cosas van mutando así, para que uno llegue a tener una vida muy plena como cada uno puede. El Arturo organizó la escuela alrededor de su inestabilidad. Entonces un día da clase, otro día filma, otro día edita, doy meditación, doy esto, doy lo otro. A mí me hubiera costado mucho trabajar 8 horas en un lugar, pero le encontré otra salida, ¿no? Logré estabilizarme en determinadas cosas, aunque no sea como el mercado te lo propone.
Entonces, bueno, meditación también es un camino para eso, ¿no? ¿Hay preguntas, gente, ahí en el medio? Ya estamos yéndonos, pero si hay algo me dicen. Yo miro por las dudas a ver si hay algún escritito que no hayamos visto. Bien, ahí había algo que decía, en mi caso no logro hacerlo en forma cotidiana. Bien, atenti a esto. Es verdad que mientras más practique, mejor voy a andar. Pero también es verdad que si me cago a palo por no practicar, es contraproducente. ¿Entienden esto? Entonces, la meditación es parte un entrenamiento y parte un despertar. Si yo me entreno todos los días, cada vez voy a tener más estabilidad, me voy a relajar más, la circulación de la sangre anda mejor, todo mejora. Pero algunos de nosotros a lo mejor no logramos la estabilidad de practicar todos los días. Y es muy importante que, si no puedo, atienda al gusto de la comida, atienda al viento en la cara, que busque algo que a mí me motive. No digo, no, yo soy muy libre, yo como soy muy libre, no me voy a sentar media hora a meditar todos los días porque es perder la vida y cómo fluye la vida. No, no podés, no podés, ¿entendés? Está bien, no podés dedicar media hora, bueno, no podés, amate así lo mismo. Pero no hagas el discurso mentalmente porque no lo vas a lograr nunca. Entonces, fluí. Surfeala a la vida. Surfea. ¿Te da gusto salir a caminar? Bueno, salir a caminar, trata de que no sea llegar a un lugar, sino caminar tranquilo. Sirve como meditación. Sí, lo que pasa es que yo tengo mucha energía, por eso yo tengo que meditar caminando. No, boluda, la otra que está sentada tiene tanta energía como vos. Nada más que por ahí está un poco más inestable. Nada más, ¿sí? Entonces, elegir caminos. Hay caminos de sobra, ¿no? Para hacer meditación. Atender, encontrar un soporte de la atención suficiente que sirva. Y si no podés meditar y no podés largar el alfajor triple, por ahí comprométete a sentirle el gusto a cada bocado del alfajor triple. Que no te comas un solo bocado sin haberle sentido el gusto. Y si sabiendo que las papilas gustativas están en la lengua y te lo tragas al alfajor rápido sin sentir, por lo menos que te quede claro que no es el sabor lo que te hace comer el alfajor. Es otra cosa. Bárbaro. Entonces ustedes ya pueden ir y decirle a los familiares que acá en meditación les recomendaron comprarse alfajor triple y comer, ¿no? Ya lo tienen justificado ahí. Gente, nos vamos yendo, nos vamos pirando. Con mis hijos todas las noches meditación para dormir. Pongo distintos sonidos diferentes para variar. Siento que es una forma de conectarnos entre sí. Bárbaro, sí. Mientras sea con mucho entusiasmo, sí. ¿No? Mucho entusiasmo. Sería interesante que nunca caguen a pedos a la gente para que medite. ¿No? Eso sería importante, ¿no? Ahí va. Bueno. Muchísimas gracias, che. Quedamos en contacto por privado por cualquier cosa que no se pudo preguntar acá y lo hablamos por privado. Que anden muy bien. Suerte. Gracias, profe. Nos vemos. Buenas noches. Gracias a vos. Que andes bien. Gracias, profe. Chaucito. Gracias. Nos vemos. Nos vemos.